Estamos de vuelta con más noticias y es que a pesar de un llamado formulado por la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Distrito Nacional y el interior del país participaron este lunes en la campaña denominada La lucha por la autonomía del Poder Judicial, mediante la cual exigen un mayor presupuesto para el sistema judicial dominicano. Iniciamos una cobertura sobre este tema con nuestra compañera Lency Alcántara. Además se agregan Wendy Gil y Xiomara Brito. Adelante, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Rafaelina. Me encuentro en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en donde jueces y juezas, así como empleados de 35 distritos judiciales, protestaron en demanda a la asignación de un 2.66% para el sector judicial. Con el propósito de dar inicio a los pasos necesarios para la consecución de lo que es el 2.66% del presupuesto consagrado tanto constitucionalmente como por la ley para lo que es el Poder Judicial. Según los jueces, así como demás empleados, existe una deficiencia en el desempeño de las funciones debido a la falta de recursos en el sector. El 96.75% se destina a cubrir gastos corrientes, lo que significa que queda solo una ínfima cantidad, el 3.3%, solo el 3.3% para los gastos de capital. En otro orden, alegan que la asignación de ese porcentaje está estipulado en la ley 194-04. El 50% de los servidores judiciales devenga un salario bruto inferior a 15,000 pesos mensuales, es decir, un 70% inferior al promedio de la canasta familiar. Así también explicaron que esta situación no permite el correcto funcionamiento de las actividades judiciales. Del Congreso Nacional no responder a las demandas del sector judicial. Estos se empoderarán de diferentes órganos de ese sector. Es toda la información. Ahora paso con mi compañera Wendy Gil. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lency. Buenas tardes. Este manifiesto elaborado por los jueces se hizo sentir en los distintos tribunales del país. Exigen de manera enfática se le haga justicia a la justicia. Hacemos un llamado a todos los sectores que de una forma u otra inciden en la elaboración y aprobación del presupuesto, para que la misma se haga en sujeción a lo que establece la ley. Aseguran el Poder Judicial está en situación de vulnerabilidad, siendo la cenicienta de los poderes públicos tradicionales, olvidados por el Ejecutivo y Legislativo. Amparan esa posición en el hecho de que nunca han recibido el 2.66% del PIB que por ley le corresponde a ese renglón. Tenemos, por ejemplo, para que ustedes puedan evaluar, 98 tribunales que han sido creados por ley y ha sido imposible la puesta en funcionamiento de estos tribunales por un asunto precisamente de presupuesto. Establecemos ahí que el presupuesto actual que maneja el Poder Judicial, más del 96.6% se va en el pago de gastos corrientes. Esta situación puso al desnudo la división que impera dentro del organismo que rige la justicia dominicana, y es que hubo un marcado desafío al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, quien desautorizó cualquier tipo de manifestación. Pero 3 de los 5 miembros del Consejo del Poder Judicial respaldaron la lucha por mayor presupuesto y se posicionaron en primera fila. Esos magistrados son Radamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Dineo. Los jueces piden el Poder Judicial sea tomado en cuenta para así ejercer lo que demanda la ciudadanía, sin limitaciones materiales ni de otro índole. Las manifestaciones de los jueces también se hicieron sentir en Santo Domingo Este. Allá se encuentra nuestra compañera Xiomara Brito, que nos va a describir cuál fue el panorama que se vivió en horas de la mañana. Buenas tardes, Xiomara. Sí, muchas gracias, Wendy, y buenas tardes. Aquí en el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, también los jueces y juezas se unieron a esta manifestación denominada Lucha por la Autonomía del Poder Judicial, exigiendo una mayor asignación presupuestaria para el Poder Judicial. Que se cumpla la ley 194, que asigna el 2.66 al presupuesto del Poder Judicial. Y lo que dice la Constitución, que se le aplique la ley a quien aplica la ley al Poder Judicial.
Los manifestantes dicen que las condiciones laborales son precarias, iniciando desde la cantidad de jueces que deben dar solución a los expedientes, ya que en 2015 se trabajaron unos 325.000 expedientes para unos 675 jueces. Asimismo, se quejan de la estrechez y el deterioro en que se encuentran algunas instalaciones del Poder Judicial. Muestra donde estamos parados ahora mismo en el Palacio de Justicia de Santo Domingo. Un local alquilado, deficiente, sin posibilidad de que se desarrolle ni nada por el estilo, porque no hay posibilidades de nada. Entonces, ¿cómo así se puede hacer justicia? Pese al llamado que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, de que los jueces deben canalizar sus aumentos salariales a través de la vía administrativa, los manifestantes dijeron no tener miedo al momento de exigir sus derechos. Bien, es toda la información desde el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Retorno contigo, Rafaelina, al set de noticias. La situación que impera en los distintos palacios de justicia de esta capital. Agradecer a nuestras compañeras por esta cobertura, Xiomara, Wendy y Lenzi. Amigos, y de inmediato damos paso al comentario del día con Geraldino González. Buenas tardes. Adelante, Geraldino. Muchísimas gracias. Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, pidió a los empleados del Poder Judicial que no hagan protestas ni huelga en relación con los reclamos que hay de aumentos de salarios en esa área. La verdad es que, tomando en cuenta lo delicado que es el Poder Judicial, el hecho de que hagan protestas, de que hagan huelgas, significaría quizá un trastorno para las labores administrativas de ese organismo, especialmente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene bajo su mando todos los otros estamentos, como son las cortes, los tribunales de primera instancia, los juzgados de paz, etcétera, etcétera. Ahora bien, se tiene entendido que dentro del presupuesto nacional el Poder Judicial tiene una partida asignada y que esa partida debía entregarle el Poder Ejecutivo de manera religiosa, tal y como se hace con los recursos asignados al Poder Legislativo. No es posible que un poder dependa de otro desde el punto de vista económico, que es el caso del Poder Judicial con relación al Poder Ejecutivo. Yo creo que la independencia no debe ser solamente en las acciones que ejecutan desde el punto de vista judicial, sino en todos los órdenes. Por lo tanto, tanto los legisladores como el propio Poder Ejecutivo, como los miembros del Poder Judicial deben ponerse de acuerdo y asignar lo que le corresponde de manera religiosa al Poder Judicial para que éste pueda cumplir con sus obligaciones. Para nadie es un secreto el deterioro en que se encuentran muchos tribunales del país y muchos edificios en donde labora el Poder Judicial. Entonces, no se puede continuar de esa manera. Yo creo que hay que buscarle una solución. Muchas gracias. Gracias al licenciado Geraldino González, el comentario del día. En otra información, también los jueces de la provincia Sánchez Ramírez participaron en una protesta en demanda de un mayor presupuesto. Denunciaron que el desconocimiento en una mayor asignación de fondos mantiene al Poder Judicial en un estado de limitaciones financieras. Comenzamos una lucha a fin de llamar a la atención del Poder Legislativo y que se les reconozca lo que por derecho le corresponde. El Poder Legislativo no ha hecho caso a la ley, así ha violado la ley contra uno de sus poderes y nosotros no queremos más que no sea que se cumpla con la ley. Parte de la dirección apoya en un 100% el manifiesto hecho por los jueces y el personal administrativo del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez. Según un reporte del corresponsal en la provincia Sánchez Ramírez, Raúl Moreno Cárdenas, los jueces de esta demarcación han advertido que se mantendrán en pie de lucha por una mejoría en el presupuesto.
También los servidores del sistema judicial de la provincia Valverde se integraron a esta manifestación, como nos cuenta el corresponsal Eduardo Peña. Los jueces de Valverde y demás servidores judiciales decidieron paralizar sus labores para dar inicio a lo que han denominado la lucha por la autonomía del Poder Judicial. Señalan que la justicia carece de recursos y que por ende no se puede trabajar como manda la Ley 194-04 con relación a la entrega del 2.66% del presupuesto del Estado. Damos inicio a una campaña de sensibilización, campaña que contempla la realización de acciones concretas, las cuales pueden concluir, si preciso fuere, en el apoderamiento de las instituciones judiciales y constitucionales competentes en el sentido apuntado. Los jueces de la República Dominicana, organizados a nivel nacional, elevamos nuestra voz para dirigirnos a la sociedad dominicana, a la cual nos debemos, porque a ella servimos en la difícil tarea de impartir justicia. Argumentaron que tienen la firme determinación de luchar hasta conseguir sus objetivos, ya que la situación financiera del Poder Judicial es dramática. En Mao, Eduardo Peña, Noticias Telemicro. También diferentes entidades de la sociedad civil se mostraron de acuerdo este lunes con las demandas exigidas por parte de algunos jueces, los cuales reclamaron en varios palacios de justicia del país por un mayor presupuesto para ese poder del Estado. Osiris Mora con más en la siguiente historia. Para los miembros de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y Poder Ciudadano, los reclamos del sector justicia por mayor presupuesto son justas. O sea, las condiciones laborales en las que están trabajando nuestros magistrados es una situación que da ganas de llorar. Aquí inclusive hay tribunales que se han instalado en furgones. Usted va a los tribunales y no hay material gastable. No cuentan con fotocopia. Es decir, yo creo que nuestros jueces necesitan que su función se dignifique. Es imposible que un juez pueda administrar justicia en un furgón, que un juez no cuente con el equipamiento necesario, como por ejemplo tóner, fotocopiadora, impresora, papel para administrar justicia. Hay que señalar que el Poder Judicial es la cenicienta en materia de presupuesto y que todos los años se le mantiene el mismo presupuesto, lo que no permite que se abran nuevas oficinas que son necesarias. En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, asegura que es un poco difícil para el gobierno cubrir las demandas de los jueces. Bueno, siempre será justa, lo único que he hablado es la dificultad para el Poder Ejecutivo de poder darle cumplimiento con lo que se estaría quizás abandonando otras áreas que también necesitan de estos recursos. Los miembros de la sociedad civil indicaron además que el gobierno debe de hacer todo lo posible para que los actores del sector justicia puedan realizar su trabajo en mejores condiciones. Estos miembros de la sociedad civil ofrecieron estas declaraciones tras participar en el segundo foro de la coalición Acción por la Justicia titulado Independencia Judicial. Osiris Mora, Noticias Telemicro. En las principales informaciones económicas de hoy, la Asociación Nacional de Importadores apeló al Ministerio de Industria y Comercio intervenir a fin de evitar que el requisito de etiquetado en español provoque un desabastecimiento en un 50% de los productos importados. Ana Ainhoa con esta y otras noticias. Paso contigo. Adelante, Ana. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. Así es, de hacerse efectiva la medida de colocar el etiquetado en español, directivos de la Asociación Nacional de Importadores entienden que pudiera afectar a los consumidores como al sector turístico, ya que es un gran consumidor de estos productos, como también al fisco, puesto que se reducirían las recaudaciones fiscales.
Ante la preocupación que presentan diversos sectores con la medida del etiquetado al español y que pudiera afectar los productos importados, directivos de asociaciones entienden que tras la aprobación de la norma Nordon 53, los importadores preparan las etiquetas con las traducciones en español para que los productos que son importados hacia Estados Unidos en sus plantas de almacenamiento y distribución. Sin embargo, para que el producto sea comercializado en el mercado local, tendrá que obtener la etiqueta en español desde el país de origen. Y nueva vez la compañía aérea Air France anunció la suspensión del 10% de los vuelos para este martes, frente a la situación de suspensión de este lunes en un 20%, siendo esta la séptima y última jornada de la huelga de sindicatos del personal de cabina. Air France precisó que el porcentaje de huelguistas será mañana de un 25%, siendo una cifra inferior al 32% que había anticipado para este lunes, estipulando que son un 25% en las tripulaciones de las líneas intercontinentales y un 26% en las que cubren recorridos dentro de Francia o con destinos en Europa. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó una ley que permite que los 78 gobiernos municipales de la isla compartan servicios administrativos como medida de ahorro en medio de la profunda crisis fiscal que les arropa. García Padilla señaló que espera que la ley resulte en ahorros sustanciales, ya que unos 2.000 millones de dólares se gastan cada año para las funciones municipales en Puerto Rico, donde emplean alrededor de 56.400 trabajadores. Esta medida ha sido bien respaldada por los alcaldes de la isla, ya que Puerto Rico batalla con una deuda pública de más de 70 millones de dólares y más aún con una prolongada recesión. Así anda la economía este lunes. Rafaelina, paso contigo. Feliz inicio de semana. Así están las económicas de hoy, gracias a nuestra compañera Ana Ainhoa. Vamos a la pausa y luego les diremos lo que opinan los evangélicos contra el aborto. Ya volvemos.